muchachos, bienvenidos a su cápsula 5. Acá repasamos un poco el tema de las variables, cómo se declaraba, cómo se inicializaba una variable, como lo vimos en la clase anterior. Y ya para la parte de asignación de la variable, recordamos que se hacía con el operador igual. Al usar el operador igual, básicamente se crea un espacio en la memoria donde marca con el identificador y el tipo de dato la información que está allí. Los tipos de datos primitivos son entero, double, char y booleano. También se pueden utilizar otros operadores como el más igual, el menos igual, el por igual, el dividido igual y el módulo igual, el cual representa una operación sobre la misma variable. Por ejemplo, var más igual a 5 es equivalente a decir var es igual a var más 5. Esto quiere decir que también estos serían los operadores numéricos que yo puedo utilizar: más, menos, por, dividido y módulo, y esos los puedo utilizar para hacer operaciones entre números o entre variables de tipo int o double. Pasando a estas operaciones numéricas, tenemos las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son aquellas operaciones en las cuales opero dos variables booleanas, true o false, y tengo como resultado otra variable booleana. Entonces acá tengo el ejemplo, tengo una variable 1 booleana, una variable 2 booleana y como resultado tengo otra variable. O incluso hay algunas operaciones como esta primera que vamos a hacer que opera sobre una sola variable. La primera operación que vimos fue la de la negación, en la que si entra un valor de 1 me saca un valor de 0 y si entra un valor de 0 me saca un valor de 1. Lo que quiere decir que este valor lo que hace, esta operación de negación lo que hace es convertir el valor en el contrario. Por ejemplo, acá en el lenguaje C++ se utiliza un signo de admiración. Entonces si yo digo, si niego un 1 me da un 0 y si niego un 0 me da un 1. Por ejemplo, la variable var1, si la tengo en var1 y yo digo ahora var es igual a la negación de var e imprimo la variable var, me va a dar como resultado 0, dado que es el contrario al que ingresó. En general, la negación se usa para usar el valor contrario o verificar una condición. La otra operación que tenemos es la de la conjunción, que también es conocida como la operación y en español o and en inglés. Esta operación toma dos valores y me da como resultado un valor de verdad. Para resumirlo, la operación de conjunción o la operación y únicamente es verdadero cuando todas las condiciones son verdaderos. Por ejemplo, si yo tengo un 1 y un 1 me da un 1, pero en otras condiciones si tengo algún 0 siempre me va a dar 0. ¿Listo? En C++ se representa con la variable ampersand, con un doble ampersand, es la operación de AND. Esta operación me sirve cuando yo necesito verificar que se cumplen todas las condiciones. Por ejemplo, ustedes deben venir al curso y hacer los laboratorios y entregar el proyecto final para pasar el curso. Deben cumplir esas tres condiciones. En ese caso sería útil usar la variable y, dado que únicamente me va a dar verdad cuando cumpla esas tres condiciones. Como ejemplo, tenemos una bool variable igual a 1, otra bool variable 1 igual a 1. Si yo declaro una variable 3 que sea igual a var y var 1, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Si yo lo imprimo, el resultado va a ser 1. Por ejemplo, si yo aquí lo cambiara y cambiara cualquiera de estos valores por 0, entonces el resultado automáticamente va a ser 0. ¿Listo? Porque si hay un solo negación en un i, automáticamente todo el resultado es 0. Ahora vamos a ver como el opuesto, que es la disyunción, que es también conocida como el o el operador OR. En C++ se representa con dos rayitas. Este es todo lo contrario, únicamente es falso cuando todas las condiciones son falsas. Si hay alguna que sea verdadera, pues entonces todo el resultado de la evaluación es verdadera. Esta me sirve cuando yo necesito verificar que cumple al menos una condición. Por ejemplo, hoy ustedes vinieron al laboratorio o pueden realizar el laboratorio en la clase o pueden realizar el laboratorio de manera individual en su casa o pueden venir el lunes, que también tenemos atención de dudas, a resolver el laboratorio. Si ven, independientemente si alguna de esas se cumple, que resuelvan el laboratorio en clase, que resuelvan el laboratorio en la casa o que resuelvan el laboratorio en la clase del lunes, en cualquier caso es verdadera.
Si se dan cuenta, la única forma de que fuera falsa es que yo diga, no hicieron el laboratorio en la casa, no hicieron el laboratorio en la clase del miércoles ni en la clase del lunes. En ese caso, pues la salida es falsa. ¿Listo? Acá tengo un ejemplo, si tengo una variable igual a 1 y otra variable igual a 0 y yo hago la operación O entre var y var1, el resultado va a ser 1 dado que tenemos un positivo. Incluso yo puedo hacer una operación entre diferentes operadores, yo puedo hacer una mezcla. Entonces para esto es importante tener en cuenta la precedencia de los operadores. La precedencia me dice el orden en el que yo debo realizar la operación. Primero resuelvo los paréntesis, después hago las negaciones, después hago el por dividido y módulo, después hago el más y el menos, después mayor y menor, que esto ya los vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, yo digo la variable 4 es igual a la negación de, y empiezo a hacerlo de acuerdo al orden de presencia. Hago primero lo del paréntesis. Dentro del paréntesis tengo 1 y 0. 1 y 0 me da 0 porque tengo al menos un valor negativo. Después 1 y 0 me da 0 porque tengo un valor negativo. Esto me da 0 o 0. Y finalmente la var 4, como es la negación, me da la negación de 0, que sería 1. En este caso var 4 quedaría con el valor de 1. Complementariamente, estos son los operadores lógicos. Perdón. Tenemos también unos operadores de comparación que me comparan variables enteros, dúbulo, booleano y me da como resultado un booleano. En este caso, el primero que tenemos nosotros es el igual que nos dice si dos números son iguales. Por ejemplo, 3 es igual a 3. Sí, en este caso aplica, me da un 1. Pero si yo dijera, por ejemplo, 3 es igual a 4, entonces el resultado sería 0. ¿Listo? Acá vemos los operadores que son igual, que es verdadero si ambos son iguales, diferente, que son verdaderos si son diferentes, mayor estricto, que es verdadero cuando un número es estrictamente mayor a otro, o sea, por ejemplo, 4 es mayor que 3, cuando es menor estrictamente, o sea, 2 es menor que 3, este es mayor o igual, en este se toma tanto el mayor como el igual, entonces, por ejemplo, 3 es mayor o igual a 3. Pero también 4 es mayor o igual a 3, ¿listo? Y estos son los operadores básicamente. Entonces acá tengo un ejercicio que me dice, var, yo voy a tener entre paréntesis, 3 es mayor o igual que 5, no, entonces me da 0. Ahora resuelvo esta negación, negación de var 1, que supongamos que es 1, entonces me da 0, y acá tengo 0, entonces me queda esta operación 0 y 0 o 0, entonces me da 0 y 0 me da 0 y ahora 0 o 0 me da 0. El resultado de esta operación es 0, que es falso. Recuerden que cuando opero con booleanos es equivalente a tener true false o 1 es igual a true y false es igual a 0. ¿Listo? Para terminar, lo que vimos ya con todo esto fue la estructura condicional, en la cual tenemos el sí, que me evalúa posibilidades, caminos posibles. Entonces lo que yo hago es tener una entrada, dentro del rombo tengo una operación lógica o una operación de comparador que me va a dar como resultado o falso o verdadero. Si me da verdadero tomo un camino, si me da falso tomo otro camino. Entonces tenemos este ejemplo. Realice un programa que determine si un aspirante cumple o no con los siguientes requisitos para ser admitido a una beca: ser mayor de edad, hablar más de 2 idiomas, no tener hijos y tener un promedio mayor o igual que 4. Entonces en este caso, como yo necesito verificar todas las condiciones, ya sabemos que el operador y me va a hacer mucha utilidad. Para realizarlo en forma de diagrama de flujo, hacemos el inicio, recibo las variables, digo que la edad, los idiomas y los hijos los voy a recibir de manera entera y digo que el promedio es un tipo double. Y empiezo a hacer las comparaciones. Digo, voy a guardar en la variable resultado si la edad es mayor que 17, ¿cierto? O podría ser mayor o igual a 18 porque debe ser mayor de edad. Esa es la primera condición. Y los idiomas son mayor o igual a 3 o son mayor estrictamente que 2, porque ahí me están diciendo más de 2 idiomas. Que los hijos sean igual a 0, ¿cierto? Porque no debe tener hijos. O incluso aquí la condición, porque alguien podría meter un número negativo, entonces simplemente yo puedo colocar
que los hijos sean estrictamente, no, que los hijos sean iguales a 0, porque yo voy a verificar que no tenga hijos. Y el promedio que sea mayor o igual a 4. Teniendo esta evaluación de condiciones, entonces yo digo, si resultado es igual a 1, entonces es verdadero, por lo cual le voy a decir bienvenido a su beca. Si el resultado no es igual a 1, porque cuyo caso es falso, me va a dar no cumple con los criterios para la beca. ¿Listo? Esta es como la clave de lo que tenemos aquí y de esa manera lo podemos realizar. Recuerden que como resultado es una variable booleana que tenga un valor de verdad. Yo no necesariamente necesito compararla, también podría colocarlo así. Resultado, ya tengo el valor booleano. Es verdadero, voy por acá, es falso, voy por acá, ¿listo? Pero le dejo esa estructura porque a veces para algunos es más fácil entender de esa manera. Este es el resumen. Recuerden que si quedaron muy perdidos o necesitan una explicación más detallada, pueden ver el video completo de la clase. Hasta pronto, muchachos.